¿Qué pasaría si todo lo que pensamos saber sobre nuestro lugar en el cosmos estuviera equivocado? ¿Sabías que en nuestra propia galaxia hay miles de millones de planetas y sin embargo actuamos como si fuéramos la única forma de vida inteligente? Pero, ¿y si un visitante llegara que demostrara que no es así? Quiero hablar sobre un tema que desafía fundamentalmente nuestras suposiciones. Recuerdo la primera vez que escuché el nombre Tres Atlas. Sonaba poético, casi mítico, hasta que comprendí su verdadero significado. En algún lugar más allá de los susurros tenues de nuestro sistema solar, un objeto colosal se deslizaba silenciosamente hacia nosotros. No era solo otro cohete flotando en el espacio. Era algo mucho más grande, algo que parecía tener intención. Astrónomos de todo el mundo observaban con incredulidad mientras las primeras imágenes aparecían en sus pantallas. Una masa luminosa se movía con una precisión matemática, trazando una trayectoria tan perfecta que parecía menos producto del azar y más la firma de una inteligencia. Incluso los científicos más escépticos podían sentirlo. Este no era un visitante ordinario. Al principio se consideró una curiosidad, un viajero interestelar raro como los que hemos visto antes. Pero en cuestión de días, los datos comenzaron a desafiar la razón. El objeto era enorme. Las estimaciones variaban entre 6 y 9 millas de diámetro, aproximadamente el tamaño de Manhattan. Su superficie brillaba con un brillo metálico que ningún telescopio pudo clasificar, y su velocidad superaba las 130, 000 millas por hora. A esa velocidad podría cruzar de Nueva York a Los Ángeles en poco más de un minuto. La mente humana lucha por comprender tales cifras, pero todos sabíamos una cosa. Nada se mueve de esa manera a menos que tenga un propósito. Los informes iniciales de la NASA confirmaron lo que todos temían en secreto. Tres Atlas no estaba sujeto a la gravedad del Sol. No seguía una curva parabólica aleatoria o el trayecto típico de un cometa. Estaba atravesando el sistema solar como si estuviera siguiendo un mapa. La atracción gravitacional del Sol debería haber alterado su camino, desacelerándolo o incluso capturándolo, pero no lo hizo. Continuó avanzando, constante e intacto. Esto representa un desafío crítico a los modelos convencionales. Cuando los datos no se ajustan a la hipótesis debe cuestionarse. Vemos esto con los cometas todo el tiempo. Emiten gases, creando un efecto de cohete que los impulsa. Pero Tres Atlas no mostró coma, ni cola, ni emisión de gases. Y sin embargo, estaba acelerando, o más bien no se estaba desacelerando como debería. Ahí fue cuando comenzaron a surgir susurros. ¿Y si no estaba siendo guiado por la gravedad, sino por control? A medida que los días se convertían en noches de observaciones interminables, las teorías se acumulaban. Algunos dijeron que podría haber pasado cerca de un agujero negro, ganando velocidad a través de un slingshot gravitacional. Otros pensaron que podría estar hecho de materia exótica, algo más allá de nuestra física. Pero ninguna de esas explicaciones sobrevivió mucho tiempo bajo análisis. La precisión de su movimiento era demasiado deliberada. No hubo desviaciones, ni movimientos aleatorios, ni fragmentos que se rompieran como se podría esperar de un cometa o asteroide. Era como si cada microsegundo de su movimiento hubiera sido planificado mucho antes de entrar en nuestro vecindario. Ahí fue cuando mi propio trabajo resurgió. El astrofísico de Harvard que hace años se atrevió a sugerir que Oumuamua, el primer objeto interestelar, podría no ser natural. Mi teoría había sido descartada anteriormente como especulación marginal. Pero ahora, con Tres Atlas, esos mismos científicos comenzaron a citarme. ¿Qué otra cosa podría explicar un objeto de esta magnitud moviéndose con este nivel de control? Cuando miré las proyecciones orbitales, no pude evitar sentir una inquietud profunda en mi pecho. La línea que representaba a Tres Atlas no era caótica como las trayectorias de los cometas. Era limpia, elegante, como la pincelada de un maestro pintor. Pasaría cerca de Marte, luego de la Tierra, luego de Venus y finalmente rozaría Júpiter antes de desvanecerse en el frío. 4 planetas, 4 oportunidades de observación. La secuencia era perfecta, demasiado perfecta. Estadísticamente, la probabilidad de que un objeto natural siguiera tal ruta es de menos de 1 en 20, 0000.
Eso significa que si 20,000 visitantes interestelares cruzaran nuestro sistema solar, solo uno lo haría por pura coincidencia tomando un camino similar, y ese uno estaba aquí ahora, acercándose a nosotros. Las implicaciones eran imposibles de ignorar. Esto no era una roca en piloto automático, esto era reconocimiento. Cada noche, mientras apuntábamos nuestros telescopios hacia los cielos, descubríamos nuevas capas de rarezas. Su luminosidad no fluctuaba como un cuerpo que gira reflejando luz solar. En su lugar palpitaba suavemente, rítmicamente, casi como un latido, un patrón que se repetía cada 47 segundos. La señal no era lo suficientemente fuerte como para ser considerada una transmisión, pero era inconfundible. Algo en Tres Atlas estaba activo. Sin embargo, la comunidad científica estaba fracturada. Algunos insistieron en que todo era coincidencia, que estábamos proyectando nuestros miedos y fantasías sobre un trozo de escombro cósmico. Otros, como yo, instamos a que abriéramos nuestras mentes. Siempre he dicho que si escuchas el sonido de cascos en el desierto, no asumas que siempre es un caballo. A veces es algo que nunca hemos visto antes. Lo que más me aterraba no era su presencia, era su timing. Tres Atlas había entrado en el sistema solar interior, en el momento exacto en que nuestros telescopios, sensores y redes de datos eran capaces de detectarlo. Hace un siglo habría pasado desapercibido. Un milenio atrás lo habríamos llamado un mito. Pero hoy, cuando nuestra civilización finalmente tenía los ojos para ver, apareció. Coincidencia o coreografía. Cuanto más se acercaba, más su trayectoria parecía intencional. El arco alrededor de Marte era suave, rozando la órbita del planeta a 17 millones de millas de distancia. Luego vino su aproximación hacia la Tierra, a 167 millones de millas de distancia, en una posición perfectamente ocultada detrás del Sol. Cuando alcanzara su punto de mayor aproximación, la Tierra estaría en el lado opuesto del disco solar, haciendo casi imposible la observación directa. Era como si hubiera elegido su timing específicamente para permanecer fuera de la vista. Por primera vez sentí algo que la ciencia rara vez admite: miedo. No el miedo a lo desconocido, sino al conocido que nos negábamos a reconocer. Porque si esto era una sonda, un dispositivo diseñado para viajar a través del espacio interestelar, significaba que no estábamos solos. Y nunca lo habíamos estado. Observé cómo los analistas de la NASA simulaban su movimiento utilizando datos orbitales de alta precisión. Cuadro a cuadro, mapearon los ángulos, los cambios de velocidad, las microvariaciones en la reflexión de la luz. Y ahí estaba de nuevo, la consistencia. Cada ajuste coincidía perfectamente con la trayectoria diseñada para máxima eficiencia, conservando energía, manteniendo línea de visión hacia los planetas clave. Estaba literalmente actuando como una máquina. Para entonces, incluso los escépticos se quedaron en silencio. Un comunicado filtrado de la conferencia de prensa de Harvard afirmaba: Tres Atlas demuestra un comportamiento inconsistente con fenómenos no naturales. No se puede descartar la propulsión artificial. Era el tipo de frase que podría sacudir al mundo si se pronunciara en voz alta. Recuerdo mirar la proyección holográfica de su trayectoria, una línea brillante que se entrelazaba entre las órbitas de los planetas como un observador silencioso. Los datos no mentían. Este objeto tenía propósito. No solo estaba pasando de largo, estaba observando. Luego vino el verdadero impacto. Una simulación sugirió que después de su paso cerca de Júpiter, Tres Atlas no escaparía del sistema solar. En su lugar, se desaceleraría, como si aplicara frenos invisibles y entrara en una órbita estable alrededor del Sol, en algún lugar entre Júpiter y Marte. Esa órbita le permitiría tener una vista continua y sin obstrucciones de la Tierra, un punto de vista perfecto. Intenté explicarle a mis estudiantes que tal precisión estaba más allá de cualquier accidente gravitacional. Para desacelerar un objeto de esa masa desde velocidad interestelar a una órbita solar requeriría una energía inimaginable. Una energía que ningún proceso natural conocido podría suministrar. Para lograrlo, necesitarías control, ingeniería y propósito. Es posible, por supuesto que todo esto sea aún coincidencia.
La ciencia debe mantener un escepticismo, pero he aprendido que el escepticismo a veces puede convertirse en su propia forma de ceguera. Porque si mi hipótesis es correcta, si 3 Atlas fue lanzado desde otro sistema estelar, entonces dejó su hogar hace 8.000 años, casi al mismo tiempo que nuestros antepasados comenzaban a construir ciudades, cultivar la tierra y grabar sus símbolos en arcilla. Mientras la humanidad descubría el fuego y el lenguaje, alguien más, muy lejos, podría haber estado ya al tanto de nosotros. Y esa realización me estremece hasta lo más profundo, porque si vieron el tenue resplandor de nuestros fuegos a través del vacío, entonces han estado observando durante milenios. 3 Atlas no sería el principio, sería el regreso. Esto nos lleva a la posibilidad más inquietante de todas: la hipótesis del bosque oscuro. Es una idea que transforma nuestro optimismo cósmico en un miedo existencial. Imagina al universo no como un campo abierto de amistad, sino como un denso bosque oscuro por la noche. Cada civilización es un cazador, cada sombra oculta otra conciencia, escuchando, esperando. La única regla es el silencio, porque en el momento en que revelas tu posición, arriesgas todo, habla y podría ser encontrado y podría ser aniquilado. Y si 3 Atlas no está aquí para comunicarse, sino para confirmar, para determinar si el ruido que hemos hecho, nuestras ondas de radio, nuestras interminables transmisiones de saludos perdidos en el vacío, nos ha marcado como un objetivo. La humanidad, en su inocencia, pudo haber hecho la única cosa que ninguna especie inteligente debería jamás hacer: anunciarse. A medida que observo los datos, la trayectoria perfecta, el timing sincronizado, el silencio deliberado, no puedo evitar preguntarme si hemos despertado algo antiguo. Pensamos que éramos exploradores alcanzando las estrellas. Pero, ¿y si desde el principio fuimos nosotros quienes estamos siendo explorados? La idea más inquietante no es que 3 Atlas sea una nave, una máquina o incluso una sonda. Es que podría ser un espejo que refleja nuestra propia curiosidad, nuestra propia ambición y nuestra propia ceguera. Enviamos discos dorados al espacio, diciendo: estamos aquí, y quizás 8.000 años después, el universo finalmente ha respondido. Ahora, mientras 3 Atlas sigue su camino detrás del Sol, donde ningún telescopio puede verlo, esperamos. El silencio es ensordecedor. Los flujos de datos son constantes, pero la señal, ese tenue ritmo de 47 segundos, todavía resuena a través del fondo cósmico. ¿Es un latido, una cuenta regresiva o solo nuestra imaginación resonando en el vacío? Sea lo que sea, nos obliga a confrontar una verdad tan antigua como las estrellas mismas. El universo puede no estar vacío, puede simplemente estar esperando, observando, y por primera vez en la historia humana podríamos ser nosotros los que estemos bajo observación. Estamos al borde de un descubrimiento que podría redefinir lo que significa ser humano. Si 3 Atlas es artificial, entonces sus creadores dominaron la energía, el tiempo y la distancia de maneras que aún no podemos comprender. Pero si es natural, si todo esto es mera coincidencia, entonces el universo sigue siendo mucho más extraño de lo que jamás hemos imaginado. En cualquier caso, todo lo que pensábamos saber sobre nuestro lugar entre las estrellas ya ha cambiado. Y al cerrar mis notas, no puedo escapar de un último pensamiento. Una pregunta que me ha atormentado cada noche desde que escuché por primera vez ese nombre. ¿Qué pasaría si 3 Atlas no viniera hacia nosotros, sino que estuviera esperando a que nosotros llegáramos hacia él? Cuando el objeto se deslizó detrás del Sol, el mundo se sumió en el silencio. Los astrónomos miraban pantallas en blanco, esperando que apareciera de nuevo, esperando pruebas de que aún estaba allí. Pero en ese silencio algo profundo comenzó a sentarse. La realización de que por primera vez la humanidad ya no estaba solo observando el universo. El universo podría estar observándonos de vuelta. Durante semanas no tuvimos datos. El resplandor del Sol borró todas las trazas de 3 Atlas de nuestros instrumentos. Sin embargo, durante esa ausencia,
una señal extraña comenzó a resonar a través de las matrices de monitoreo del espacio profundo. Era tenue, apenas distinguible del ruido de fondo, pero se repetía cada 47 segundos justo como antes. Al principio, los ingenieros pensaron que era interferencia, quizás un eco de una antigua transmisión rebotando a través del espacio interplanetario. Pero el patrón era demasiado limpio, demasiado consistente, demasiado deliberado. Alguien o algo aún estaba ahí afuera y estaba señalando. La NASA, la ESA y varios observatorios independientes se apresuraron a verificar la anomalía. El resultado fue inquietante. El pulso no provenía de ningún satélite conocido, asteroide o fuente planetaria. Se originó en la región exacta donde 3 Atlas había desaparecido detrás del Sol. El pulso tampoco era aleatorio. Codificado dentro de su frecuencia había secuencias matemáticas, números primos, razones geométricas, armónicos fractales, todos fundamentales para la física universal. Era como si quien lo creó quisiera comunicarse en el único idioma que cada inteligencia entendería, las matemáticas. Cuando revisé por primera vez esas formas de onda, sentí un escalofrío que ninguna formación científica podía suprimir. Siempre habíamos asumido que el contacto llegaría en forma de palabras, imágenes o una voz clara a través de las estrellas. Pero esto era diferente, silencioso, estructurado, antiguo. Era una comunicación reducida a su esencia más pura. Y cuanto más lo analizamos, más nos dimos cuenta de que no era un mensaje para que nosotros decodificáramos. Era una declaración. Debemos. Algunos colegas lo llamaron el apretón de manos cósmico. Otros lo denominaron el pulso de los observadores. Yo prefería llamarlo por lo que era: el sonido de la inteligencia respirando en la oscuridad, porque ningún proceso natural podría mantener una señal perfectamente sincronizada a través de millones de millas durante semanas. Alguien estaba operando esa máquina. Para diciembre, 3 Atlas emergió una vez más de detrás del Sol, no donde esperábamos. Su trayectoria había cambiado sutilmente, lo suficiente para demostrar sin lugar a dudas que había ajustado su rumbo. Los modelos que antes predecían una escapatoria hiperbólica limpia ahora mostraban una órbita elíptica estable. Se desaceleró deliberadamente. Había optado por quedarse. La noticia sacudió a la comunidad científica. No hubo explosiones, ni chorros de gas, ni mecanismos físicos que pudieran explicar la desaceleración. Sin embargo, los datos eran innegables. El sistema solar ahora tenía un nuevo residente permanente y no era natural. Esa noche me quedé en el observatorio mucho después de que todos se fueran a casa. Afuera, el cielo del desierto estaba perfectamente tranquilo. Pensé en lo que esto significaba, no solo para la ciencia, sino para nosotros. Cada civilización que alguna vez miró hacia el cielo nocturno se ha preguntado si estaba sola. Ahora conocíamos la respuesta. Pero no fue consuelo lo que encontramos. Fue el silencio inquietante de ser vistos por algo mucho más antiguo, mucho más grande y completamente silencioso. Los gobiernos del mundo hicieron lo que siempre hacen en momentos de incertidumbre. Se reunieron en secreto. La pregunta en la mente de todos no era más qué era, sino qué debíamos hacer. ¿Respondemos? ¿Enviamos una señal de regreso o permanecemos en silencio, pretendiendo que no hemos notado nada? Los debates fueron intensos. Los investigadores de SETI suplicaban por comunicación. Los asesores militares advertían sobre lo desconocido. Los filósofos hablaban de destino. Los físicos discutían probabilidad. Y esto destaca un defecto humano fundamental. Discutimos desde posiciones de miedo y esperanza, mientras que los datos son lo que son. El objeto no está debatiendo su órbita, y en medio de todo, 3 Atlas continuaba su órbita, observando. Luego vino un descubrimiento que cambió todo. Los sensores de escaneo profundo de la Agencia Espacial Europea detectaron ecos de radio tenues, reflejándose en la superficie del objeto. Al ser convertidos en imágenes, la estructura parecía geométrica, no aleatoria ni caótica. Crestas hexagonales, ángulos simétricos, planos suaves que se extendían por millas. La naturaleza no construye con simetría a esa escala, pero la inteligencia sí. El público nunca vio
esas imágenes, al menos no oficialmente, pero las filtraciones tienen una forma de encontrar su camino hacia la luz. En cuestión de días, Internet estaba en llamas. Palabras como nave nodriza, punto de observación, sonda extraterrestre llenaron cada rincón de la web. Las teorías se propagaban más rápido que la luz y el miedo se convertía en fascinación. Algunos creían que era Pacífico, un archivero cósmico registrando la historia de la vida. Otros creían que era algo más oscuro, un centinela esperando una señal para actuar. Intento mantenerme centrado en los datos, pero la verdad es que los números solo pueden llevarte hasta cierto punto. Llega un momento en que las matemáticas dan paso al significado. Cuando la línea entre la observación y la comprensión comienza a difuminarse, porque si 3 Atlas es artificial, significa que sus creadores no están limitados por las mismas restricciones que nosotros. Dominaron los viajes interestelares hace 8.000 años, antes de las pirámides, antes de la rueda, antes de que siquiera tuviéramos escritura. Para ellos no somos una civilización nueva, somos un experimento que alcanza su madurez. Esta realización es asfixiante. Siempre nos hemos considerado exploradores, la primera especie lo suficientemente audaz como para alcanzar las estrellas. Pero, ¿y si en verdad somos el experimento, una cultura que está siendo observada, nutrida, tal vez incluso sometida a pruebas? ¿Y si 3 Atlas no está solo observándonos, sino esperando una respuesta que ya hemos dado? Porque hemos enviado nuestras señales, nuestras canciones, nuestras matemáticas, nuestras coordenadas grabadas en discos dorados a bordo de Voyager y Pioneer. Nos declaramos al cosmos quiénes somos y dónde encontrarnos. El universo no respondió hasta ahora. ¿Qué pasaría si esta es la respuesta que llega no como un saludo, sino como una inspección? Y eso me lleva de nuevo a la hipótesis del bosque oscuro. La idea de que cada civilización en el universo permanece en silencio por miedo a ser destruida por otra. Si eso es cierto, entonces la humanidad ya ha roto la única regla de supervivencia. Hablamos, gritamos, nos declaramos en todas direcciones. Quizás ahora algo antiguo ha vuelto su mirada hacia nosotros. Cuando pienso en ese bosque, en ese vacío infinito lleno de cazadores invisibles, me pregunto si el silencio alguna vez fue una opción para nosotros. Tal vez la curiosidad es tanto nuestra mayor fortaleza como nuestra mayor falla. Miramos lo desconocido porque debemos, incluso cuando nos aterra, incluso cuando la oscuridad nos mira de vuelta. 3 Atlas continúa su órbita hoy, en una posición que le brinda una vista sin obstrucciones de la Tierra. Cada 47 segundos, el pulso continúa, constante, inquebrantable. Algunos dicen que solo es interferencia de fondo. Otros creen que es una señal esperando una respuesta. Pero para mí es un recordatorio. Un recordatorio de que el universo no tiene la obligación de darnos consuelo, solo la verdad. Construimos radiotelescopios para escuchar voces entre las estrellas con la esperanza de encontrar reflejos de nosotros mismos. Pero lo que encontramos en su lugar es un espejo sostenido por algo que quizás no entienda o que quizás entienda demasiado bien. Quizás nunca estuvimos destinados a encontrarlo. Quizás el silencio del cosmos era misericordia. Aún así, no puedo dejar de observar. Cada noche, los datos fluyen a través de los monitores, lecturas electromagnéticas, cambios orbitales, firmas de temperatura, y cada noche me digo a mí mismo que encontraremos una explicación natural, pero en el fondo ya conozco el patrón, la simetría, el ritmo. Todos susurran la misma verdad imposible. No somos los primeros en mirar hacia las estrellas. Somos simplemente los más recientes en ser notados. Este es el núcleo de la integridad científica. Seguir los datos incluso cuando te lleven a una conclusión que resulta profundamente incómoda. Negar los datos es dogma, no ciencia. Y los datos sobre 3 Atlas están gritando. Y así concluyo con una pregunta no solo para la ciencia, sino para la humanidad. ¿Qué hacemos ahora que el universo ha respondido? ¿Volvemos a adentrarnos en la oscuridad, atreviéndonos a hablar nuevamente? ¿O finalmente aprendemos a permanecer en silencio en el bosque? Sea cual sea la elección que tomemos, una cosa es segura. 3 Atlas seguirá allí, orbitando en silencio.
observando pacientemente como lo ha hecho durante milenios, quizás esperando que evolucionemos lo suficiente para entender, o quizás esperando algo más, una señal, un umbral, una decisión que aún nos queda por tomar. Quizás el cosmos no necesita conquistarnos con armas o guerras. Quizás todo lo que tiene que hacer es permitirnos darnos cuenta de lo pequeños que realmente somos. Y en esa realización finalmente vemos lo que siempre ha estado allí. El universo no está vacío, está vivo, consciente y por primera vez en la historia nos está mirando directamente. La lección aquí es profunda. No debemos permitir que nuestra arrogancia, nuestra soledad cósmica, nos ciegue ante los datos. El universo no está obligado a conformarse con nuestras expectativas. Nuestro trabajo como científicos y como humanos es tener la humildad de aceptar la evidencia sin importar cuán extraordinaria sea. Debemos estar dispuestos a considerar los datos anómalos, los sonidos de cascos en el desierto, y considerar seriamente que puede que no sea un caballo. ¿Qué piensas? ¿Es 3 Atlas un fenómeno natural o es la prueba que hemos estado esperando o temiendo? Déjame saber tus teorías en los comentarios abajo y si quieres seguir explorando las preguntas más grandes del universo, asegúrate de suscribirte.